¿Ustedes alguna vez han querido salir del país? ¿Han querido mejorar su nivel de inglés, aprender otro idioma? Y ustedes piensan que dentro de todo ese ecosistema, eso les va a ayudar a mejorar su calidad de vida y a mejorar la calidad de vida de los que están a su alrededor. Pues eso es cierto. Por eso Summer le apuesta a la internacionalización, le apuesta a la escuela de idiomas, y por eso estamos hoy en este podcast con un invitado muy especial que ha hecho de todo eso. Así que en un momento estará con nosotros Luis Fernando Restrepo, comunicador, además abogado, periodista certificado por la BBC. Entonces no se pierdan este capítulo especial que tenemos hoy en el Summer Podcast. Bienvenidos. Emprendimiento, innovación, negocios, mercadeo, idiomas, educación, finanzas, logística, empresa y mucho más. Bueno, qué alegría que estén con nosotros hoy, que nos estén acompañando. Recuerden que si a ustedes les gusta nuestro contenido de Summer Podcast, pueden compartirlo a través de YouTube y también a través de Spotify, donde está también el audio y el video de estas entrevistas, estas conversaciones inspiradoras que tenemos con diferentes personas que han estado vinculadas con nuestra universidad y que nos cuentan a través de historias su vida y cómo han logrado salir adelante e inspirarnos a todos. Y hoy estamos con Luis Fernando Restrepo, que viene desde Europa. Él es colombiano, es de Medellín, Colombia. Sin embargo, tiene una vasta trayectoria en el periodismo, la comunicación, estando en Europa. Además, yo lo conocí a través de la televisión por un programa de deportes cubriendo un mundial de fútbol. Y Luis Fernando está hoy con nosotros, acompañándonos en el Summer Podcast. Luis, bienvenido. Hombre, Carlos, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti, para todos los que nos están brindando su tiempo viendo esta charla. Y para mí es un verdadero placer poder estar aquí en el corazón de Summer, contigo, y rodeado de todo este ambiente universitario tan destacado en la ciudad y en el país, porque el Summer ya tiene otro nivel, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Así es, a través de la facultad virtual también. Entonces, Luis Fernando, hablando de eso, para los estudiantes, los emprendedores, los empresarios que nos están viendo hoy, ¿qué tan importante es uno alimentar ese sueño de irse a vivir a otro país, de conocer otras culturas, simplemente pues viajar, porque te fuiste hace mucho tiempo? Cuéntanos un poquito de esa trayectoria profesional, Luis Fer. A ver, comienzo por dar el mensaje. ¿Por qué hacerlo? Yo creo, y así me formaron a mí en mi hogar y luego en mis estudios, que uno tiene que salir de la zona de confort para empezar a aprender. Y aprender, no solamente aprender materias, cosas, sino aprender en la vida, empezar a traer conocimientos. Y la mejor forma, consideré yo siempre, era salir del país, enfrentarse a otra gente, a otras personas, a otras culturas. Eso sí, siempre lo tuve también en el fondo de mi mente, que si algo no funcionaba me devolvía, pues eso es normal. Claro. Pero tener el coraje y el valor de irse y de aprender de los otros las cosas buenas y ver qué es lo malo y no repetirlo. Y así fue como un buen día, luego de terminar mis estudios, ya se venía ese Mundial de Francia 98, ya estaba ahí en ciernes, decidí irme para París, ya tenía unos compañeros estudiando allí. En esa época no había ni internet ni nada, sino que era por la llamada del teléfono público en el lado del estadio Atanasio Girardot, que lo tenía un ciego, que lo hacía ilegal. Entonces así me podía comunicar yo con mis compañeros que estaban en París. Ellos más o menos me dijeron cómo era lo de la universidad, ya me fui, pero no solamente con la meta de estudiar, sino también de empezar a ejercer algo que era mi pasión, que eran las comunicaciones desde el exterior. ¿Qué tan importante, Luis Fer, es uno aprender otro idioma? A veces nos cuesta un poquito, o a veces nosotros mismos nos sesgamos y ponemos una barrera y decimos, no, yo no soy bueno para este idioma, pero conozco historias de muchas personas que sentían que no eran buenos, pero se fueron y les tocó aprenderlo porque ya estaban en un país donde se hablaba otro idioma. Puede ser inglés, portugués, en fin. ¿Qué tan importante es eso, Luis Fer? No, eso es fundamental. Yo creo que la vida nos pone ya cada vez más a aprender otro idioma. Primero porque no podemos ser tan egoístas en creer que todo el mundo habla español. Y si nosotros sesgamos el mundo así, estamos cortando pues casi el 70% del mundo para que no hable con nosotros. Eso por un lado. Segundo, si uno no se pone en la condición de que tiene que hablar, nunca lo va a hacer. Claro. Nunca lo va a hacer. Entonces, cuando yo me sentí en esas situaciones, yo antes lo disfrutaba porque
era ponerme al máximo, espaciarme al máximo nivel. Yo incluso, pues te cuento, yo salí de un colegio acá con muy buen nivel de inglés, el Instituto Jorge Robledo, de acá de Medellín, salimos casi bilingües, incluso las pruebas del ICFES, el puntaje fue muy alto, pero yo me metí a estudiar francés porque mi primera salida era para Francia. Pues estudié en la Alliance Française y no aprendí nada. O sea, fui 2 meses allí y nada. Y en el colegio, que también nos dieron francés, la perdí. Incluso me tocó habilitarla. Pero sin embargo me fui. Y me fui y pagué un curso de la Alliance Française allá, en París. Pero cuando llegué, el curso iniciaba 3 meses después. Perdón, 2 meses después. Y en esos 2 meses, pues como... ¿Te tocó aprender? Pues me tocó trabajar, me tocó salir a la calle y buscar trabajo. Y afortunadamente un país amigo mío me dijo, yo le dejo ese trabajo, pero usted tiene que hablar ahí. Yo le dije, hágale, que yo sé hablar francés. Y arranqué y me metí en ese trabajo y era vendiendo pasteles en una charcutería. En primera línea de batalla. Y claro, con el francés nativo claro, ahí. Y llegaba el francés a pedir sus pasteles porque era como un mercado y me tocaba a mí hablar con él y me tocaba a mí apuntar detrás de las etiquetas cómo se decían los nombres de las cosas y tal, y así empecé a empujarme a hablar francés. Claro. Cuando comenzaron los cursos 2 meses después me subieron de nivel porque yo ya había pasado todo el primer nivel con la experiencia en la calle. Maravilloso, maravilloso. Y eso era por fuera de mi carrera y nada, sino que simplemente era la forma de conseguir dinero y poder aprender. Entonces, para responderte esta pregunta, Carlos, es fundamental y uno no creerse los obstáculos que el mismo cerebro te va poniendo, porque es que el cerebro es un órgano que lo único que hace es darte alarmas negativas para que tú no cometas errores o para que no se te caiga un techo encima o algo así. Entonces, si tú escuchas al cerebro que te dice no puede hablar otro idioma, no lo va a hablar. En cambio, si tú corres esa alarma, la pones para un lado y te enfrentas y te metes en la cabeza que tú estás haciendo un esfuerzo más grande que incluso el otro que está tratando de hablar contigo, porque al menos tú estás hablando en otro idioma, seguro que lo puedes conseguir. En ese proceso de esas oportunidades que ofrece Esumer de internacionalización, de intercambio y demás, es muy importante ir a esos países y justamente arriesgarse a que no me van a entender y en el camino me toca aprender, ¿cierto? Y entiendo o entiendo. Entonces, qué interesante eso, Luisfer. En ese momento que te vas a Francia, trabajaste allá, bueno, estudiaste. ¿Cómo logras llegar a una cadena internacional de deportes como comunicador y cómo logras, digamos, ese sueño de tantos? Sí, antes de eso, Carlos, hay como dos etapas en mi vida. Yo te la voy a hacer muy corta porque si no... La primera fue que yo llegué a París, estudié y luego RCN, yo trabajo con RCN aquí en Colombia, me volvieron a contactar y con ellos lanzamos el primer canal privado de televisión, el canal RCN. Y lo lanzamos desde París. Yo ya estaba estudié en la Alliance Française y después empecé a estudiar en la Sorbonne, hice unos estudios de posgrado. Pero mi objetivo era trabajar con RCN. Y lanzamos el primer canal de televisión con Carlos Antonio Vélez y bueno, con toda la gente. Además, era el subdirector logístico de todo el evento después de don David Cañón Cortés. Entonces ahí hicimos la FM, la básica con Juan Gosaí, la FM era con Julio Sánchez, Antena 2 con todas las transmisiones de todos los partidos. Bueno, en fin, fue un gran evento. Y de ahí me fui para Londres. Y ya en Londres, después de también llegar y al principio mirar a ver qué hacer, porque es duro, y gracias ahí sí a mi inglés, logré pasar a la BBC, un examen, nos presentamos 3.000, pasamos 3, y pasé a la BBC de Londres y ahí ya sí me quedé trabajando con la BBC durante 10 años. Pero hay nuevamente el inglés, y ahí ya es el inglés escrito, el inglés que si tú cometes un error te pueden demandar, el inglés que tú tienes que estudiar, y por eso yo también tomé la misma ruta. Hay que estudiar, hay que perfeccionar a pesar de ya tener todo eso, y ahí mismo dentro de la BBC había cursos de inglés, pero ya inglés técnico para poder estar a la par de todos los periodistas del mundo, y así fue que se pudo conseguir. Es decir, el dicho de hay que estar preparados para cuando llegue la oportunidad. O sea, hay que prepararse, hay que seguir educándose. Sin embargo,
para eso es muy importante algo que siempre hablamos con los estudiantes y con muchos amigos de Summer, y es las relaciones públicas. Es decir, la historia que está contando Luis Fernando está resumida, pero antes de eso me imagino que hiciste un trabajo también de comunicación que es tan importante hoy para los profesionales y de poder establecer esos contactos. ¿Cómo hace uno para empezar a tener esos contactos que lo vayan llevando? Muchas gracias por la pregunta, Carlos, porque incluso, bueno, y ahí de la BBC después ya te cuento cómo fue que llegué a DirecTV y conseguí eso, pero también tiene que ver mucho con eso. ¿Cómo son los contactos? Ya en esos momentos, cuando tú ya sales, estás a la par de mucha gente, a la par, tampoco, ni más ni menos. Y eso también es una cosa que sí me gustaría dejárselo a todos los que nos están escuchando, que no somos menos, porque muchos dicen, ay, no, es que somos colombianos, es que los colombianos nos tratan peor, que nada, eso es carreta. O si habrá uno que otro, pero son brutos como hay en todas partes. Cuando estás tú a la par de todos, todos somos iguales. Y ahí es donde es tu poder de comunicación, tu carisma y lo que quieres. Y cuando estás enfrentándote a esa persona que te puede dar esa oportunidad, es cómo lo abordas, cómo es tu comunicación con él. Ahí sí es tener una estrategia y un plan de cómo abordar a una persona que me puede ayudar, no exigirle también, porque muchas veces se cree. O también, como te decía, no sé creerse más, porque muchos, no, es que yo allá en Colombia soy esto y lo otro. No, allá eres otro. Pero lo importante es como tú te comunicas y cómo tú vas estableciendo ese tipo de relaciones. Y que si tú prometes algo, lo cumples. Y si tú dices que tú eres algo, lo eres. Porque la palabra vale, ahí sí el engaño no vale, la mentira no vale. No muchas cosas que a veces tenemos esos defectos de vender más de lo que hacemos. Y allá sí que se sabe facilito quién vende más de lo que ya es la realidad. Claro que es la realidad. Eso es muy interesante. Nosotros hacemos un ejercicio con los estudiantes que muchas veces dicen, me da pena salir a exponer, me da pena salir a hablar, mi personalidad es que soy un poquito tímido. Y siempre les decimos, haga esas horas de vuelo en el aula de clase, para que cuando llegue allá a hacer ese pitch, a mostrar ese discurso de usted realmente qué es lo que sabe, no se ponga rojo ni le suben las manos, sino que ya hizo digamos, el ejercicio en el aula de clase, ¿no? Mira, después de la BBC, te lo voy a empezar por acá. Después de la BBC, yo renuncié a la BBC, me vine para acá, para Colombia, monté un canal de televisión que se llama NTN 24 con la familia Ardila, con Claudia Gurizati, bueno, y con el doctor Carlos Julio Ardila, y duré en Colombia dos años, no más. ¿Por qué? Por 2 años y medio, casi 3. ¿Por qué? Porque mi esposa no se adaptó acá, porque era un clima de violencia del país bastante complicado, bueno. ¿Tu esposa es inglesa? Entonces al final decidimos, yo renuncié a NTN 24, ya había renunciado a la BBC, renuncié a NTN 24 y porque yo renuncié a la BBC para venir a eso porque me hicieron un headhunting de RCN y renuncié a la BBC para venir a montar a NTN 24. El clima no fue lo mejor. Pues sobre todo pues el clima del país, ya estaba el canal montado, mi esposa se aburrió muchísimo y nos devolvimos. Y yo llegué allá sin saber qué hacer, o sea, yo volví a Europa y yo qué voy a hacer. Entonces, empezar de nuevo. Y ya renuncié a la BBC y renuncié a NTN 24, renuncié a todo. Y yo decía, ¿qué hago? Y ahí es donde lo que dices tú, la parte comunicacional, ¿qué es lo que uno puede hacer? Y yo empecé a pensar en ideas, a crear ideas. Tú sabes que nosotros siempre sacamos un papel y para escribir. Y después un compañero, un colega me dijo, hombre, ¿por qué no hacemos unas series? Bueno, en fin, me gustó la idea, la pude financiar y nos fuimos para Sudáfrica prácticamente como freelancers mundial. A hacer historias del mundial. Ajá. O sea, con unas series que más o menos yo las había aprendido en la BBC. Y estando allá, nos encontramos y gracias a un contacto que hizo un amigo mío que era socio en este proyecto, nos puso al presidente de DirecTV en una silla y muéstrele el material. Ahí sí le toca a uno sacar todo su poder comunicacional siendo lo más natural posible. Eso es lo que yo te quería decir. Uno lo que tiene que ser es uno. Uno no puede pretender ser otro. Entonces yo llegué allá, Luis Fernando Restrepo, con mi material, ¿no? Con incluso un material en bruto, porque todavía no estaba editado, apenas lo estábamos grabando, y él estaba ahí, el presidente de DirecTV, sentado, y nosotros yo con mi laptop
y otro compañero con una camarita así pequeña, la pusimos ahí y le dijimos, esto es lo que estamos haciendo. Y mira, es esto, yo soy este, ta. Y el hombre al final dijo, por haberme presentado eso así, exactamente siendo ustedes, se los voy a comprar. Wow, buenísimo. Y a partir de este momento van a empezar a ser parte de la familia DirecTV. Pero, y sin pena. Sin Ay, ¿qué pena. miran a decir? Me van a No, rechazar. Ay, qué no, y es que vergüenza. yo soy colombiano, qué pena. No, es que uno tiene que ser Tengo un uno. proyectico. No, un proyectico, uno vea este proyectico. No, si uno en la comunicación, uno no está seguro de lo que uno quiere decir, es mejor que piense 2 minutos más y que lo hable cuando lo vaya a hacer. Pero tiene que estar seguro, siendo uno. Y hay otra cosa que es fundamental. La persona que ahí está sentada no sabe lo que tú le querías decir y no le dijiste. Claro. Ay, le hubiera dicho tal cosa. Hay que Entonces, aprovechar las claro. oportunidades. O si no, la persona sabe lo que tú le dices. Las palabras son armas, son balas. Entonces, tú tienes que administrarlas para poder tener tu objetivo. Qué interesante esto, sobre todo para las personas que están empezando en cargos directivos o que están empezando con sus emprendimientos, con sus empresas. Hay que tener carácter y estar convencidos de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y hay otra cosa muy importante, Luisfer, y es que el proyecto que ustedes tenía algo muy importante, y es el propósito. Es decir, no montar proyectos, empresas, emprendimientos por montarlos, sino que esto tenga un propósito. El propósito de ustedes, tengo entendido que era contar unas historias dentro del Mundial de Fútbol, en el marco del Mundial de Fútbol, pero eran historias que estaban siendo paralelas al Mundial de Sudáfrica, ¿no? Claro, porque es que hay un principio también que se lo enseñan a uno en la BBC y se lo marcan con fuego. Siempre hay que pensar, to think out of the box, hay que pensar por fuera de la caja. Entonces nosotros ya sabíamos el Mundial, todas las grandes empresas con esos grandes proyectos, macroproyectos, y nosotros con nuestro proyecto, pero de historias paralelas. Claro. Y en esas historias paralelas tuvimos hasta acceso a Sepp Blatter. ¿Verdad? A Sepp Blatter se sentó con nosotros siendo una productora independiente, completa independiente, y la gente de O Globo y de otras cadenas esperando mientras nosotros terminábamos con Sepp Blatter, porque nosotros le pasamos los proyectos, las ideas a la FIFA y les gustaron y nos sentaron. Bueno. Entonces, es uno saber, como dices tú muy certeramente, saber qué es lo que se quiere, y pensar por fuera de la caja, pero convencido. Joseph Blatter, paréntesis, era el presidente de la FIFA en ese momento. Claro, era el Papa en un evento de fútbol. ¿Cómo no va a ser el Papa? Lo que es Infantino hoy, ¿no? Claro, lo que es Infantino. Okay. Sí, para los jóvenes. Entonces, ese proyecto gustó mucho, lo logramos terminar, pues lo terminamos. DirecTV quedó fascinado con eso, y ya después de eso, no solamente me encargaron otras series, sino que me nombraron como el talento de ellos en Inglaterra para cubrir la Premier League y los eventos en Europa. Y por eso, precisamente por esos mensajes. Uno va construyendo la vida desde mensajes. Okay. Y la comunicación es fundamental. La formación, preparación, comunicación, el carácter. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuenta Luisfer. ¿Luisfer es hincha de quién? Uy. En Inglaterra, donde casi Bueno, que nacieron todos los en Inglaterra, deportes, sí. ¿no? En Inglaterra soy honrosamente hincha del glorioso Chelsea. El glorioso Chelsea. El único equipo en el planeta que se ha ganado todos los títulos internacionales en las competencias que ha participado. Por encima del Real Madrid. Tranquilos, a los madridistas tranquilos. A nivel cultural también se aprende mucho viajando, ¿no? Sí, claro. Estando por fuera, dejándose, digamos, permear por la historia, la cultura. ¿Qué tan importante es eso entonces? Mi padre tenía una frase con la cual crecí yo. Mi papá decía que en Europa la cultura se absorbe por los poros. Por los poros. Entonces, así fue que yo arranqué hacia Europa, y por eso yo, antes de aprender, me fui a aprender otras cosas que uno ya en el interior ya ve si las toma o no. Y también me asumí algo que todos los días de mi vida, cuando vivo en Europa, es como un viaje. Claro. Algún día regresaré a Colombia, claro, pero estoy viajando, y cuando uno está viajando, uno está mirando y está aprendiendo de otra gente. Entonces yo trato de tomar lo bueno, por ejemplo, del valor de la palabra, del respeto a los demás, la solidaridad, la buena fe. Esos son los principios básicos de otras culturas, sobre todo las nórdicas o incluso la anglosajona. En eso sí yo
también pues lo trato de aprender. Y de nuestras culturas latinoamericanas, la alegría, la improvisación que también tiene su campo, el estar alegre, estar sonriendo, el escuchar música a toda hora, eso también uno tiene que aprender. Entonces yo estoy tratando de ir y visitar culturas, busco lo que me gusta, aprendo todo, separo lo que me gusta y lo que no me gusta, sí lo rechazo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, aquí el Centro de Idiomas en ESUMER ofrece unas oportunidades muy interesantes con unas inmersiones, por ejemplo, en inglés, en ir al centro de la ciudad, hacer un city tour, conocer la historia de la ciudad y todo en inglés, que es muy interesante. El tema del coreano, aquí nos invadió el K-pop. Ah, sí. Hay una cultura, de hecho nuestra productora Erika es fanática del K-pop, Ah, sí, el pop bien, coreano. Y aquí nuestra profe de coreano tiene unos grupos donde con las personas, niños, jóvenes y demás, hacen inmersión, ven novelas en coreano y luego hablan de, ve, ¿qué fue lo que pasó en la novela? Entonces mira que es algo muy práctico, muy inmersivo. Y también en el tema del portugués, en el Centro de Idiomas de ESUMER. Bueno, no, esta conversación ha sido interesante, muy divertida con Luis Fernando. Luis Fernando y yo hemos hablado por fuera, esto se iría, yo creo que todo un día hablando de una cantidad de cosas, pero tratamos de resumir acá y de mostrarles a ustedes personas inspiradoras y personas que nos cuentan realmente sus vivencias y lo importante que es todo el tema de uno dejarse absorber por otras culturas, abrir la mente y prepararse para que cuando lleguen las oportunidades las podamos agarrar. Yo creo que aprender todo el tiempo. Claro, es que la base es aprender y la base es no aprender para uno cambiar, que eso es otra cosa, que la gente cree, no, voy a aprender esto y así cambio. No, es aprender para aumentar el ser que soy yo y seguir siendo yo. O sea, uno nunca puede cambiar. El que pretende ser otro, en cualquier, así tenga un alter ego, pero trata de, ya es emularlo tanto, que es convertirse en esa persona, pierde el camino. Uno tiene que seguir siendo uno, porque al fin y al cabo, la comunicación es el sello de la personalidad de la persona. Excelente. Muchas gracias, Luisfer, por acompañarnos en este podcast de ESUMER. Muchas gracias, hombre. No, antes qué placer. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, aquí nos estaremos viendo. No sé si se nos queda algo que quieras compartirle a los empresarios, emprendedores, estudiantes que ven este podcast. Hombre, yo sí quisiera primero felicitarlo porque sé del empuje de los emprendedores del departamento, pero es que sigan abarcando aún más. El mundo es globalizado, pero nosotros no tenemos que imponer, sino que nosotros tenemos que insertarnos en la evolución de todas las empresas alrededor del mundo. Al fin y al cabo, en todas partes hay lo mismo. Hay una frase muy... Al fin y al cabo, en todas partes hay lo mismo. En todas partes hay lavadoras, en todas partes hay televisores, en todas partes hay emisoras de radio, en todas partes. El caso es cómo se hacen las cosas. Ese es el punto fundamental. Y toda la vida se puede hacer sabiéndolo hacer. Así de sencillo. Compartan este contenido. ESUMER Podcast, trayendo estas historias, estas conversaciones que seguramente nos van a servir a muchos. También a través de Spotify ustedes pueden encontrar nuestro contenido. También recuerden escuchar nuestra emisora ESUMER Live, donde van a encontrar los éxitos del momento y contenido muy interesante también. Así que bueno, nos veremos y nos escucharemos en otro episodio más de ESUMER Podcast. Muchísimas gracias. Emprendimiento, innovación, negocios, mercadeo, idiomas, educación, finanzas, logística, empresa y mucho más.